¿Qué tal, amigos? Continuamos con la segunda parte de la asignatura Derecho Romano 1. A continuación vamos a estudiar la unidad número 2, que se denomina Derecho de las Personas y Derecho de Familia. El punto número 1 vamos a estudiar las personas, que se subdividen en dos: personas físicas y personas morales. En el punto número 2 vamos a hacer un análisis total del derecho de familia. Estudiaremos la familia en el derecho romano, la patria potestad, el parentesco, el cual vamos a subdividirlo en dos puntos: parentesco en línea recta y parentesco en línea transversal o colateral. Después estudiaremos la institución del matrimonio. Hablaremos de las condiciones de validez del matrimonio, los efectos del matrimonio, impedimentos del matrimonio, disolución del matrimonio, clases de matrimonio, la adopción y legitimación. Además, hablaremos de esta institución de adopción y distinguiremos dos puntos: la drogación y la adopción. Asimismo, también estudiaremos la legitimación. Hablaremos de otras uniones de carácter marital, como son el concubinato y el contubernio. También estudiaremos al final la tutela y la curatela. Estimados alumnos, bienvenidos a esta segunda unidad. Las personas en el derecho romano se dividen en dos: personas físicas y personas morales. A las personas físicas también las conocemos como personas naturales. En Roma, las personas son susceptibles de derechos y obligaciones. Tenemos una clasificación entre personas libres y personas no libres, como son los esclavos, que prácticamente los romanos los señalaban como cosas, entraban dentro de las cosas, eran propiedad. Las personas libres eran los ciudadanos. Los ingenuos, es decir, nunca habían sido esclavos, que son los sui juris, que dependen de sí mismos, los pater familias. Y los libertinos o libertos, que eran los esclavos que llegaban a alcanzar su libertad. Tenemos también los no ciudadanos, latinos y peregrinos, que se encontraban principal sometidos a la potestad del pater familias. Vamos a denominarlos principalmente como alieni juris. Es muy importante señalar que los esclavos, bajo algunas condiciones, podían adquirir su libertad, y su vida dependía principalmente de la voluntad del pater familias. Tenemos también las personas morales, que vamos a subclasificar en asociaciones y en fundaciones. Las asociaciones pueden ser públicas, es decir, que son importantes para la ciudad, o son privadas, que son de particulares. Entre las asociaciones públicas podemos hablar de entidades públicas, colegios sacerdotales y los gremios, antecedentes de los sindicatos. Y dentro de las privadas, principalmente vamos a hablar de las sociedades. Además, que es importante distinguir las fundaciones, que tenían fines religiosos o de beneficencia, que a su vez se subdividían en públicas y privadas. Bien. La persona física, como ya señalamos, entonces, es un sujeto que es titular de derechos y de obligaciones. La persona tenía que tener estas tres características, estos tres estatus: status libertatis, status civitatis y status familiae. El status libertatis consistía en que la persona tiene que ser libre y no esclavo. El status civitatis implicaba ser ciudadano romano y no peregrino, es decir, extranjero. El status familiae implica ser jefe de familia, es decir, sui juris, y no estar sometido a la potestad de un jefe de familia, que serían los alieni juris. Otro punto muy importante, una vez analizando la persona física, son las personas morales. Vamos a subdividirlas en dos: asociaciones y las fundaciones.
Las asociaciones, a su vez, vamos a señalar que son reunión de varias personas físicas que tienen una finalidad de lograr un fin común. Los requisitos para la constitución de las asociaciones son la existencia de por lo menos 3 miembros sui juris. Tenemos un estatuto que va a regir su organización y su funcionamiento. Además, es muy importante señalar que tiene que tener un fin lícito, que es la actividad que van a desarrollar. Por su parte, las fundaciones son personas jurídicas que tienen una finalidad religiosa o de beneficencia. Bien, una vez que hemos estudiado a las personas físicas y a las personas morales en el derecho romano, vamos a entrar al estudio del derecho de familia en Roma. La familia es un grupo de personas sometidas a la potestad de un jefe. Estas personas se encontraban colocadas en manus, es decir, se encontraban sometidas a la potestad de este pater familias. Este pater familias era un sui juris. Los miembros de esa familia que dependían de él, vamos a denominarlos alieni juris. El pater familias, de alguna manera, tenía un vínculo de carácter civil. Se encontraban bajo su potestad, bajo su dominio, los filius familiae, que son los hijos. Los dominica potesta, que son los esclavos, y in manu, que son las mujeres. El parentesco que existía en Roma era de 3 características. Agnatio, que es el parentesco civil; cognatio, que es el parentesco por vínculo de sangre; y la afinidad. El agnatio consiste en que todas las personas se encuentran sometidas a la potestad del pater familias, mientras que el cognatio tiene una implicación de vínculo de sangre en las cuales las personas descendían de unas a otras y tenían líneas ascendentes y descendentes. Y el parentesco por afinidad, que era un vínculo que nacía entre los cónyuges y sus parientes consanguíneos. La patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? La patria potestad es un poder que ejerce el jefe de familia sobre sus descendientes, que forman la familia civil o agnaticia. Esta patria potestad daba un derecho sobre la persona, sobre los bienes. Derecho sobre la persona. Existía un poder ilimitado. Es decir, el pater familias tenía un control sobre la vida y la muerte de sus descendientes, de las personas que se encontraban sometidas a su potestad. Además, todos los bienes que tuvieran los miembros de su familia formaban parte del patrimonio del pater familias. Las fuentes de la patria potestad son el matrimonio, la adopción y la legitimación. El matrimonio, la unión de un hombre y una mujer para formar una vida plena y que está en comunicación con el derecho divino y el derecho humano. Por su parte, la adopción es una institución del derecho civil cuya finalidad es establecer una relación de carácter agnático, es decir, civil, que era muy similar a la que el pater familias ejercía sobre el filius familias en la cognatio. Por otra parte, también tenemos la legitimación, que es un procedimiento para establecer la patria potestad sobre los hijos nacidos fuera de matrimonio. Hay 2 líneas de parentesco: parentesco en línea recta y parentesco en línea transversal o colateral. Vamos a empezar nosotros por el parentesco en línea recta. Es un tronco que es ascendente y descendente. El padre hacia el hijo, descendente. El padre hacia el abuelo, ascendente. Hay un grado de parentesco de 1 grado entre el padre y su hijo.
Entre este y su nieto hay 2 grados de parentesco. ¿Sale? Línea ascendente, línea descendente. El primer grado en línea ascendente entre un hijo y un padre. El segundo grado, línea ascendente entre un abuelo y su nieto. Y el tercer grado en línea ascendente entre un bisnieto y su bisabuelo. El parentesco por línea transversal o colateral. Para que nosotros conozcamos el parentesco que tienen los hermanos, hay que subir una línea ascendente al tronco común, es decir, al padre. Y posteriormente que lleguemos al tronco común, descendemos hacia el hermano. Entonces existe un segundo grado de parentesco en línea colateral entre 2 hermanos. Empezamos con el estudio del matrimonio en Roma. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer para hacer una comunidad plena de vida y que existe una comunicación sobre esa institución entre el derecho divino y humano. Formas de contraer matrimonio era celebrar justas nupcias. Vamos a hablar nosotros de que había distintas formas de celebrar matrimonio, la coferratio, la coemptio y el uso, que vamos a explicar un poquito más adelante, o también la situación de habitar por lo menos por un año con la persona, con este caso con su marido, para que también implicara un tema de contracción de matrimonio. Los elementos del matrimonio en un elemento objetivo es la convivencia que tiene un hombre con una mujer. Y un elemento subjetivo es el afecto marital que existe entre los dos contrayentes. Algunas condiciones de validez del matrimonio, vamos a señalar que Roma reconocía 4: la pubertad, la connovium, el consentimiento y el consentimiento del jefe de familia, pater familias. La pubertad se presentaba en las niñas a los 12 años y en los varones a partir de los 14 años. Ya a partir de esta edad tenían la capacidad para celebrar matrimonio, claro, con la aprobación del pater familias. El connovium es la aptitud legal de contraer matrimonio, es decir, tenía que ser una persona libre. Un esclavo no tenía el connovium. Otro elemento muy importante es el consentimiento de los contrayentes para contraer matrimonio. Pero el más importante es el consentimiento del jefe de familia, del pater familias, sin el cual no existía la condición de validez para celebrar el matrimonio. Los efectos del matrimonio respecto a los esposos, respecto a los hijos y respecto al patrimonio. Respecto a los esposos se deben fidelidad, se deben cuidado, se deben ayuda mutua. Esos son los efectos del matrimonio romano. Respecto a los hijos, es que los hijos adquirían la ciudadanía romana del padre. Por su parte, respecto al patrimonio, los bienes de la esposa ingresaban al patrimonio de su marido. Y si el marido se encontraba sujeto a una sui juris de su pater familias, entonces entraba al patrimonio del pater familias. Existían también impedimentos para contraer matrimonio. El derecho romano reconocía los siguientes: el ligamen, el parentesco consanguíneo por afinidad, los castrados, los esterilizados y los que hayan celebrado voto de castidad. El ligamen consistía en que la persona que quiere contraer matrimonio tiene un matrimonio que no ha disuelto. Por lo tanto, el derecho romano no reconocía la bigamia. Tenía que disolverse una relación para poder contraer un nuevo matrimonio. También había un impedimento si existía un grado de parentesco consanguíneo
o por afinidad. Tampoco se podía celebrar matrimonio. La finalidad del matrimonio era la procreación, por lo que los castrados o esterilizados pues no podían contraer matrimonio. Y si existía un voto de castidad, pues evidentemente no cumple con los fines del matrimonio y por lo tanto existe un impedimento. El matrimonio en Roma permitía una disolución. La disolución en el derecho romano se podía presentar por los siguientes supuestos. Por la muerte de uno de los esposos, el matrimonio se disolvía. Por la pérdida del connovium, uno de los contrayentes cae en esclavitud. Y bajo esa circunstancia también se pierde el connovium y como consecuencia se disuelve el matrimonio. El divorcio, por una resolución, por una sentencia dictada por un juez. El repudio, que el marido realiza en presencia de 7 testigos. Y el divorcio sin causa no es imputable a ninguno de los cónyuges, pero de alguna manera la mujer que hubiera sido divorciada prácticamente recibía un repudio por la ciudad. Clases de matrimonio vigente en el derecho romano. Tenemos 3. La coferratio, coentio y usius. Coferratio es una forma antigua y solemne celebrada ante un pontífice ante la presencia de 10 testigos. Es muy importante señalar que había una ceremonia sacramental en la cual los contrayentes comían una tarta de harina que honraban al dios Júpiter. La coentio era una mancipatio simbólica, es decir, una venta simbólica que es el origen de las aras. Y el usus consistía en una convivencia continua durante un año, siempre y cuando hubiera un consentimiento y una capacidad para contraer matrimonio. Una vez que concluimos con el tema del matrimonio, vamos a analizar ahora otro tema que es importante, la adopción y la legitimación. La adopción, a su vez, se subclasifica en 2, adrogación y adopción. ¿Qué es la adrogación? La adrogación es una institución del derecho romano que permite que un pater familias adquiera la potestad o adquiera la patria potestad para tenerla sobre otro pater familias. Evidentemente, entonces, hablamos de un vínculo que existe entre 2 sui juris. Pero debe existir una voluntad de uno de los pater familias de someterse a la potestad de otro pater familias. Mientras que en la adopción, el pater familias adquiere la patria potestad de un filio familias que pertenece a otro pater. Pero es muy importante que el otro pater familias dé su consentimiento para que éste pueda llevarse a cabo. La legitimación, recuerden ustedes que es una institución para regularizar o para que un hijo nacido fuera de matrimonio se legitime ante la ley. Encontramos el primer supuesto. Si se tiene un hijo sin haber contraído matrimonio, para que nosotros legitimemos ese hijo, hay que contraer matrimonio. Este es el primer punto. El otro se llama obligación a la curia, que implica que el pater familias ofrece a su hijo para que sea recaudador de impuestos. Y por último, tenemos la rescripto del emperador, que consistía en una autorización que realizaba el emperador para legitimar al hijo, que fue concebido fuera de matrimonio. Otras uniones que son de carácter marital que nosotros tenemos que analizar son las siguientes: en el concubinato y el contubernio. El concubinato es una unión marital de orden inferior al matrimonio. También es de carácter monogámico y duradero. Es reconocido por el derecho romano, y el derecho romano no reconocía y consideraba ilícita toda relación diferente
a esta que hemos mencionado. El contubernio es una institución para reconocer una situación de facto, la unión de carácter marital que existía entre esclavos o entre un hombre libre y un esclavo, que también se daba estas situaciones durante la vigencia del derecho romano. Bien, vamos a analizar ahora, estimados amigos, los últimos temas de esta unidad, que son la tutela y la curatela. La tutela es un poder dado y permitido en el derecho civil en Roma para que un pater familias, un hombre libre, fuera protegido por otra persona, porque éste no tiene la capacidad para hacerlo por sí mismo. Sí, puede ser por su minoría de edad. Es muy importante señalar que la situación de pater familias no tiene que ver nada con la edad, no tiene que ver nada con un tema de edad, sino es un tema de poder agnato que se tiene sobre los miembros de su familia. Pero sin embargo, bajo esta circunstancia, la edad sí es un impedimento en algunas situaciones para celebrar algunos actos jurídicos y por lo tanto requiere que alguien lo represente. Cuando ésta adquiera una mayoría, entonces ya no va a tener la necesidad de encontrarse sometido a una tutela. Hay distintas clases de tutela. La tutela de impúberes, que vamos a dividir en dos: infans y mayor infans. ¿Quiénes son los infans? Para el derecho romano implica los que no pueden expresarse. Y se establecía que existía un impedimento para expresarse para los menores de 7 años. Es decir, de 0 a 7 años entraban dentro de los infants. Cuando el menor tenía 7 años, vamos a llamar mayor infans, pero también se encontraba sometido a la tutela de un pater familias, de un hombre libre. Tenemos a su vez también que existía una tutela perpetua para las mujeres. Las mujeres siempre se encontraban sometidas a un pater familias, si no tenían un pater familias, a su marido, y si no, inclusive a sus hermanos, se encontraba sometida. Por otra parte, tenemos la curatela. La ley de las 12 tablas reguló esta institución para proteger los bienes de los locos y de los sui juris que despilfarraban sus bienes porque les gustaba la apuesta, porque de alguna manera no tenían una correcta administración. Entonces, la curatela es una institución que servía para administrar estos bienes. También es muy importante que posteriormente la curatela se designó para sordomudos y enfermos mentales. Había distintas clases de curatela, como son la furiosi, que tenía como función vigilar el desempeño de la administración de una tutela que ejercía un hombre libre. La tutela de pródigos, que era administrar los bienes de una persona que los despilfarraba. También tenemos la tutela de menores de 25 años que se encontraban sometidos a la potestad de un pater familias, y también la tutela de los pupilos. Estimados amigos, pues con esto vamos a concluir nosotros esta unidad número 2, en la cual hicimos un análisis muy importante de distintos elementos del derecho de personas y el derecho de familia, analizando la situación de la persona física, señalando que es un sujeto de derechos y obligaciones y que debe tener un estatus libertatis, civitatis y familia. También estudiamos a las personas morales, como las asociaciones y las fundaciones, estableciendo que estas últimas tienen fines religiosos o de beneficencia. También hicimos un análisis del derecho de familia y hicimos la alusión del poder que ejerce el pater familias sobre los miembros de su familia y del parentesco agnatio, cognatio y por afinidad. También hablamos nosotros de la institución del matrimonio. Hablamos también de la forma de que se podía contraer matrimonio en Roma. Hablamos de los elementos del matrimonio. También hablamos de condiciones de validez del matrimonio, los efectos del matrimonio, impedimentos para contraer matrimonio, la disolución del matrimonio, algunas clases de matrimonio, para
también estudiar la adopción y legitimación y concluir nosotros también con el estudio del concubinato, contubernio y terminamos con el tema de tutela y curatela. Estimados abogados, muchas gracias por el análisis de esta segunda unidad. Por favor, hagan sus ejercicios y continúen esforzándose porque realmente lo que vale la pena cuesta mucho esfuerzo. Gracias.